Kansina yachakukuna imanalla kashankichik tukuyniykichisqpaq hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa imaynatataq qhechwa simipi romper ninchik chaymanta parlarikunchik hina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad les estaré enseñando cómo se dice el verbo romper en quechua, porque tenemos de dos maneras. Sin más que decir, empecemos este video. Bueno, romper en quechua es aquí y yiki, pero vamos a utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, aquí tengo una hoja. Cuando tú quieras romper una hoja, vas a decir el verbo yiki. Por ejemplo, ñoqa kay rapita llik'ishani. ¿Vale? Llik'ishani. Ñoqa kay rapita llik'ishani. Yo rompo la hoja. Bueno, para otros ejemplos tengo un lápiz. Kay pikapashan ujelkana. ¿Y cómo decimos romper? Por ejemplo, para decir un lápiz o un palo u otra cosa. Vamos a decir el verbo aquí. Aquí. Entonces, como para cosas de hoja, la ropa, por ejemplo, si yo rompo este suéter, entonces diría ñoqa kayta llik'ini, ¿vale? Pantaloita llik'ini, chamarraita llik'ini y entre otras cosas. Pero para cosas como estas vamos a utilizar el verbo aquí. Entonces, si yo rompo esto, voy a decir ñoqa qelqanata aki shani. Ñoqa qelqanata aki shani. De esta manera entonces utilizamos el verbo romper en quechua. Tenemos dos formas. Uno para cosas como por ejemplo la hoja, la ropa o manteles o tela, que podemos utilizar el verbo llik'i. Pero para cosas como estas que sean bien contundentes va a ser el verbo aquí. Kay llakama yachakuy kashan yachakukuna asqamayakachun tinkunakama.